Esta semana vamos a hablar sobre circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos que vamos a ver esencialmente van a tener dos componentes: resistencias y fuentes de poder, de voltaje o pilas, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, estos circuitos cuando decimos que los vamos a resolver, lo que quiere decir es que vamos a determinar cuáles son las corrientes que fluyen por estos circuitos, ¿sí? Dados las distintas resistencias y fuentes de poder que pueda tener determinado circuito. Para esto, vamos a utilizar lo que se conoce como las leyes de Kirchhoff, que son dos. Vamos a ver primero estas leyes. La primera es bastante intuitiva, la segunda es un poco más abstracta y vamos a ver un poco cómo funciona en el vacío, pero luego con los ejercicios la vamos a ir aplicando y vamos a ver que en el fondo no es tan complicado. Así que no se preocupen demasiado si les parece muy abstracto la segunda ley de Kirchhoff y cómo se aplica al principio. En los ejercicios vamos a afianzar más esas ideas. La dificultad que sí va a haber en estos ejercicios, no en todos, pero en algunos, va a ser a nivel matemático, porque esencialmente en estos ejercicios de circuito a veces aparecen sistemas de ecuaciones de múltiples variables, ¿sí? Entonces de repente puedo tener tres incógnitas con tres ecuaciones al mismo tiempo. Entonces hay que ver cómo resolvemos eso. Ustedes en tercer año vieron sistemas de ecuaciones de dos variables. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos trabajar de tres variables, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar. Las leyes de Kirchhoff, como les dije, son dos. La primera se conoce como la ley de los nodos. Entonces dice, en cualquier nodo, la suma de las corrientes que entra en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Ahora, esto es bastante intuitivo. Supongamos que yo tengo un cable, ¿verdad? Que viene así y se separa en dos. Entonces, esta A, ¿verdad? Es un nodo. Un nodo va a ser un punto de unión de diversos cables. Entonces, la primera ley me dice que la corriente que entra en este punto es igual a la corriente que sale. Y esto puede ser relativamente fácil de ver si hacemos la analogía que a veces se hace cuando se da circuitos eléctricos, aunque no es una analogía perfecta, así que no hay que tomarla demasiado literal, pero que esto funciona esencialmente, ¿verdad? Como una tubería de agua. Entonces, si por aquí llegan 100 litros, él se va a separar en dos chorros, ¿verdad? Por ejemplo, 50 y 50 o 60 y 40, dependiendo del diámetro de los tubos y qué sé yo. Pero el caso es que el agua que sale por estos lados, bueno, tiene que ser, por supuesto, igual al agua que entra. Entonces lo mismo pasa con las corrientes. Si aquí entra una corriente, eso tiene que ser igual a las corrientes que salen. Entonces, en ecuaciones lo vemos así. Lo que entra, que en este caso es I1 al nodo, es igual a la sumatoria de lo que sale, que en este caso es I2 e I3. Vamos a ver este otro ejemplo, ¿verdad? Ahora tengo esta otra nueva conexión. Tengo acá el nodo B, que es el punto de intersección de dos o más cables. Y entonces vemos que acá las corrientes que entran al punto B es 1 y 2. Y las que salen son 3 y 4. Entonces, en ecuaciones eso sería lo que entra, la corriente 1 y la corriente 2, es igual a la sumatoria de las corrientes que salen, 3 y 4. Entonces, cuando tengamos un circuito que probablemente tenga más de un nodo, entonces vamos a aplicar esta ley, ¿verdad? Para cada uno de los nodos y con eso vamos a ir planteando ecuaciones. Muy bien. Segunda ley, lo que se conoce como la ley de las mallas. Entonces dice, la suma algebraica de los voltajes en una malla es igual a cero. Entonces, como les decía al principio, esto puede ser medio abstracto, ¿no? Pero ya vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que significa todo esto. Entonces, una malla es un recorrido en un pedazo de circuito tal que empiezas y terminas en el mismo punto. ¿Sí? Vamos a ver que en general para un circuito existen diversas mallas, ¿no? Muchas mallas. Y no necesariamente yo las voy a utilizar todas, ¿no? De hecho, vamos a ver
que a veces es conveniente, ¿verdad?, ser un poco ingenioso al respecto sobre cuál malla vamos a escoger para que sea lo más sencillo de resolver, ¿no? Pero ya les voy a comentar un poco cómo es eso. Entonces, en un circuito vamos a tener nodos. En esos nodos voy a aplicar la primera ley y voy a tener distintas mallas y voy a escoger algunas de las mallas para plantear más ecuaciones y eso me va a permitir hallar todas las corrientes de un circuito. Entonces, supongamos que aquí tengo un circuito típico, ¿no? De hecho, este circuito lo vamos a resolver en uno de los ejercicios más adelante. Entonces, acá, ¿verdad? Tengo denotado con A, B, C, D, F, G los distintos puntos, ¿no? Los puntos amarillos representan los nodos. Si se fijan, es la bifurcación, ¿verdad? O la unión de dos o más cables. Fíjense que acá el A no es un nodo porque este cable es el mismo, ¿no? Simplemente que se dobla hacia abajo, ¿no? Y así. Igual que acá G, ¿no? Este todo es un mismo cable. Pero acá, ¿verdad? Si vengo por acá, este sí se separa en dos. Entonces, por lo tanto, es un nodo. Entonces, un nodo, ¿verdad? Va a ser cada vez que tenga la intersección de dos o más cables. Entonces, una malla lo que quiere decir es que va a ser un recorrido donde yo empiezo en un punto, puede ser cualquier punto. Por ejemplo, A, hago un recorrido y termino nuevamente en A. Entonces, por ejemplo, esta malla que acabo de hacer, la malla ABEFA. Entonces, si yo agarro y recorro el circuito de esta manera, ABEFA, eso se considera una malla. Y esa malla, la segunda ley lo que me dice es que la sumatoria de los voltajes en ese recorrido es cero. Sí, básicamente porque estoy empezando y terminando en el mismo punto. Entonces, más adelante vamos a ver, ahorita vamos a continuar con algunas otras mallas de ejemplo, pero más adelante vamos a ver que cada vez que aparezca algún elemento del circuito, como una pila o una resistencia, eso va a tener una contribución de voltaje y vamos a ver cómo se escribe y con qué signos y todo eso. Y entonces la suma de esos voltajes dados por lo menos en esta malla, estoy pasando por tres elementos, ¿verdad? Este primer voltaje, esta primera resistencia y este segundo voltaje. Si yo sumo esas tres contribuciones de voltaje, eso va a dar cero. Otra malla puede ser ABCDEFA, es decir, por acá. ABCDEFA. De nuevo, empiezo en A y hago un recorrido, ¿verdad? Generalmente estos recorridos van a ser cuadrados o rectangulares, ¿verdad? Algunos pueden ser diagonales, lo que pasa es que, bueno, básicamente este programa no me permite escribir resistencias en diagonal de manera bonita, entonces, bueno, todos lo vamos a trabajar de manera cuadrada, pero digamos en la literatura aparecen. Pero digamos, lo que quiero decir es que una malla no es que hago A, B, A, B, B, E, B, E, D, H, voy por acá, me regreso, hago por acá, voy por acá, me regreso, y termino en A y eso es una malla, no. Una malla es básicamente una circulación, es decir, un recorrido, como les digo, cuadrado o rectangular, ¿no? Esencialmente. Entonces, atención con eso. Otra malla puede ser ABCD, HGFA, es decir, el cuadrado más grande. Eso también es una malla. Otra malla puede ser esta de abajo. De nuevo, no tengo que empezar por ahí. Yo puedo empezar por cualquier punto. Puede ser esta, ¿no? BCDEB. Entonces, este rectangulico de acá, de abajo, también lo puedo considerar como una malla. Otra puede ser esta, ¿no? Comienzo en F, FD, HGF. ¿Sí? Y hago este recorrido. Otra puede ser esta, FG, HDF. ¿Sí? Que pareciera que es la misma que la anterior, ¿verdad? Este rectángulo de la derecha. Pero uno puede escoger cómo la recorre. Si la recorro en este sentido o si la recorro en este otro sentido. Y dependiendo, eso lo vamos a ver ahorita, dependiendo del sentido en cómo yo recorra la malla, los signos de las contribuciones de los voltajes van a cambiar, ¿no? Esencialmente, si lo recorro de una manera, los signos son de una manera, si lo recorro de la otra manera, los signos van a ser inversos. Entonces, atención con eso. Ok, entonces, dijimos que para cada elemento va a haber una contribución del voltaje. Entonces, los dos elementos que van a tener nuestro circuito son pilas y resistencias. Entonces, vamos a empezar con las pilas.
Entonces, vamos a colocar signo positivo cuando recorremos la pila de signo menos al signo más, ¿verdad? O viceversa, coloco signo negativo cuando hago lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, tengo este pedazo de circuito y voy de A a B. Entonces, si voy de A a B, ¿verdad? El signo que yo voy a colocar a la contribución, en este caso va a ser positivo. Otra manera más fácil de verlo es que le voy a poner el signo con que salgo del elemento. Entonces, si paso de A a B, entro por menos, salgo por más, voy a colocar más. B. Entonces, si vamos de A a B, voy a colocar más B. Ahora, yo también podría ir de B a A, ¿no? Como les digo, las mallas yo las puedo escoger en una dirección o en la otra. Pero si yo ahora voy de B a A, entonces voy a entrar por el lado positivo y salgo por el negativo. Quiere decir que por este lado que estoy saliendo, voy a colocar ese signo. Entonces, si voy de B a A, voy a colocar menos B. Y por supuesto, si ahora está al revés la pila, fíjense que antes era menos y luego más, ahora es más y luego menos. Entonces esto por supuesto que altera las cosas. Entonces si ahora voy de A a B, entro con más pero salgo con menos. Entonces este es el signo que voy a colocar, menos. Y si voy de B a A, voy a entrar con menos y salgo con más, entonces el signo que voy a colocar será más. De nuevo, como les dije, si esto les parece un poco abstracto, no se preocupen demasiado. Lo vamos a ver con calma en los ejercicios de manera aplicada. Pero acá simplemente les estoy dando cómo es la regla de los signos, ¿no? Esencialmente, y de los voltajes, cuando voy a recorrer cada elemento del circuito. Muy bien. Ahora para una resistencia. Entonces, coloco signo negativo cuando el sentido del recorrido es igual al sentido de la corriente. O viceversa, es decir, si va en sentido contrario, si yo recorro hacia un lado y la corriente va hacia el otro, voy a colocar signo positivo. Entonces, por ejemplo, tengo este pedazo de circuito AB y hay una resistencia y la corriente, en este caso, está fluyendo hacia la derecha. Entonces, si yo voy a ir de A a B, fíjense que ese recorrido de A a B va en la misma dirección que la corriente. Entonces acá me dice que si es igual el sentido del recorrido y de la corriente, entonces va a colocar menos. Ahora, recuerden que es por la ley de Ohm, el voltaje es igual a R por I, ¿sí? Resistencia por corriente. Entonces, cuando paso por una pila, coloco más o menos el voltaje de la pila. Cuando coloco una resistencia, va a colocar el valor de la resistencia por la corriente. Entonces, de nuevo, como voy de A a B y ese es el mismo sentido de la corriente, entonces coloco menos R por I. Ahora yo podría ir de B a A. Si voy de B a A, entonces estaría caminando en dirección contraria a la corriente. Por lo tanto, le voy a colocar signos positivos que haría más RI si voy de B a A. Ahora, claro, la corriente puede ir hacia el lado izquierdo. Entonces, de nuevo tengo que ser cuidadoso. Si voy de A a B, ahora en este caso estoy yendo en sentido contrario a la corriente, porque me estoy moviendo a la derecha mientras que la corriente se mueve hacia la izquierda. Entonces, en este caso, como voy en sentido contrario, coloco más RI. Y si voy de B a A, estaría yendo en la misma dirección que la corriente, ambos hacia la izquierda. Y si voy en el mismo sentido, coloco signo menos, menos RI. Entonces, esencialmente, cuando vayamos a ver un circuito, cada vez que yo pase por un elemento, sea una pila o sea una resistencia, vamos a utilizar este convenio de signos, ¿verdad? Para irlos colocando. Muy bien. Entonces, acá les voy a dar una receta, ¿verdad? Que vamos a utilizar para resolver los circuitos. Entonces, paso 1. Voy a nombrar cada nodo y esquina del circuito con una letra mayúscula. Paso 2.
le vamos a dar un sentido que va a ser arbitrario a la manera como circula la corriente. Paso 3. Aplicamos la ley de Kirchhoff en cada nodo. Paso 4. Aplicamos la segunda ley para alguna de las mallas. De nuevo, vamos a ver que no es necesario aplicarla para todas las mallas. Y paso 5, una vez que tengamos todas las ecuaciones planteadas, procedemos a resolver el sistema de ecuaciones. Muy bien, dicho eso, vamos a ver un primer ejemplo. Ok, vamos a hallar el valor de todas las corrientes que pasan por este circuito. Entonces, bueno, vamos a ir aplicando los pasos uno a uno, ¿no? Paso 1. Nombro cada nodo y cada esquina del circuito con una letra mayúscula. Entonces, por ejemplo, le doy este nombre. De nuevo, no es necesario estrictamente comenzar por esta esquina izquierda y nombrarla A, ¿no? Yo pude haber nombrado este A o cualquiera, ¿verdad? Pero vamos a tratar de que cuando los nombremos sea de manera ordenada. Es decir, no va a llamar que si este A, este F, y luego este D, y luego este, no sé, H. Vamos a tratarlo de alguna manera ordenada. Entonces, bueno, en este caso lo escogí así, A, B, C, D, E, F, G, H, y luego I, J. Muy bien. Y, de nuevo, los puntos amarillos son los nodos, ¿sí? Porque, de nuevo, A y B, todo esto es un mismo cable, todo esto es un mismo cable. Pero acá hay una bifurcación, el cable se separa en tres, de hecho. Entonces, estos se consideran nodos, C y F. De nuevo, si esto es una esquina, las esquinas no son nodos. Muy bien, paso 2. Vamos a darle un sentido arbitrario a la manera como circula la corriente. Entonces, cuando yo voy a resolver un circuito, luego que le pongo los nombres, yo voy a decir, bueno, yo me imagino que la corriente va en cierta dirección. Y la dibujo. Y en base a esa dirección, yo voy a resolver mis ecuaciones. De hecho, vamos a ver en el ejemplo 2 que al final la respuesta me va a decir si la dirección que yo puse originalmente era efectivamente la dirección en que va la corriente. O si era distinta, los mismos resultados me lo van a decir. Pero entonces, por eso, no importa en qué dirección yo escoja al principio la corriente. Pero hay que ser un poco consistente. ¿En qué sentido? Bueno, supongamos que yo agarro y parto de esta pila, ¿no? Y digo, bueno, por acá sale la corriente I1 hacia la izquierda. Entonces viene aquí I1, baja, ¿verdad? De nuevo, en un mismo cable, la corriente es la misma. Entonces, en todo este pedazo de cable, I1, va esta corriente. Porque es un mismo cable. Ahora, en el momento en que llega a un nodo, esa corriente se separa. En este caso se separa en tres caminos distintos. Entonces digo, bueno, por aquí viene I1, por aquí viene I1, por aquí viene I1. Y ahora se separa. Y digo, bueno, un pedacito va para arriba, lo llamo I2. Un pedacito va para el medio, lo llamo I3. Y un pedacito va para abajo, lo llamo I4. De nuevo, el nombre real no importa porque yo puedo decir que el que va hacia abajo es I2, el que va hacia arriba es I3 o lo que sea, ¿no? Pero bueno, uno lo hace de cierta manera que sea más o menos ordenada y congruente. Entonces, bueno, viene I1 por acá, se separa. I2, fíjense que pasa por todo este pedazo. I3 solo pasa por esta línea del medio y I4 pasa por todo este pedazo. Porque de nuevo, todo este pedazo es un solo cable y por cada pedazo de cable pasa una corriente. Luego ellos se juntan nuevamente en F y ahora sale por acá. Y sale por acá esta misma I1, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque esto pertenece al mismo cable, ¿sí? Este pedazo de acá es el mismo cable, por lo tanto, de F a I, de I a J, de J a A, de A a B y de B a C, hay una sola corriente. Entonces, bueno, una vez que puse los puntos y puse la circulación de la corriente, que de nuevo no importa, si yo puedo haber escogido que I1 va hacia la derecha, ¿no? Por ejemplo. Eso en el fondo no importa. Porque, de nuevo, como les digo, eso lo vamos a ver en el ejercicio 2. La misma respuesta nos va a decir, bueno, y en el 3 también, nos va a decir hacia dónde iba la corriente realmente. Muy bien, entonces paso 3. Aplico la primera ley de Kirchhoff en cada nodo. Entonces, de nuevo, los nodos son C y F. Entonces, en el nodo C, la ley que decía que la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Entonces, en este caso, en el nodo C está entrando la corriente 1, ¿no? Solo está entrando la corriente 1. Y está saliendo
I2, I3 e I4. De nuevo, entra al punto amarillo la 1 y sale del punto amarillo la 2, la 3 y la 4. Quiere decir que la primera ecuación es esta. I1 es igual, la que entra, a las que salen. I2 más I3 más I4. El otro nodo es F. Entonces, en el nodo F, las corrientes que entran a F son la 2, que viene por acá arriba, la 3, que viene por aquí, y la 4, que entra a F. Entonces, las que entran son igual a las que salen. Ah, bueno, pero la que sale es I1. ¿Sí? Ahora, si me doy cuenta, estas ecuaciones son las mismas. ¿Sí? Esta me dice que I1 es I2 más I3 más I4, y esta también me dice que I1 es I2 más I3 más I4. Es decir, en el fondo son la misma ecuación. Entonces me voy a quedar solamente con una de ellas. Digo, y la voy a llamar ecuación 1. Digo, bueno, ecuación 1 es I1 igual I2 más I3 más I4. En algunos ejercicios, algunos nodos son redundantes. Es decir, me da la misma información, pero esto no necesariamente siempre es el caso, digamos. Entonces, sí, hay que hacer la ley de los nodos para cada nodo y la ley de las mallas para algunas. En este caso, vamos a ver que si vamos a utilizar todas las mallas. No, mentira, no hay que usar todas las mallas. Mentira. Vamos a utilizar solamente algunas. Muy bien. Ahora, aplico la segunda ley de Kirchhoff para alguna de las mallas. Ok, entonces, las mallas, de nuevo, es un recorrido. Empiezo en una letra y termino en la misma letra. Entonces, bueno, un recorrido natural que me puedo imaginar es esto, ¿no? A, B, C, D, E, F y J, A, ¿no? Es decir, escojo el camino de arriba. Entonces, esa es justamente la primera malla que voy a tomar. Ahora, y en particular, ¿por qué estoy tomando esa malla? Por lo siguiente. Y esto es un truco que vamos a aplicar también, que no siempre se puede aplicar, pero también lo vamos a aplicar en el último ejercicio. ¿Qué pasa? Vimos anteriormente que cuando yo paso por una resistencia, lo que voy a poner es R por I, ¿no? Cuando sume el voltaje en la malla. R por I. Donde I es la incógnita, ¿no? Acá tenemos que determinar cuánto valen las corrientes dadas estas resistencias y este voltaje. Sí o no, todos los ejercicios vamos a determinar cuánto vale la corriente. Ahora, ¿qué pasa? Si yo hago, por ejemplo, esta malla, DSFED, esto me va a incluir dos corrientes, la 2 y la 3. Y esa ecuación tal cual como está, no se puede despejar. Porque tengo dos incógnitas. Entonces voy a tener que aplicar un sistema de ecuaciones y todo eso. Eso a veces es inevitable. Pero en este caso es evitable. ¿Por qué? Porque si me voy por esta malla de arriba, ¿verdad? Esta A, B, C, D, F, I, J, A. Fíjense que solo estoy pasando por una resistencia. También estoy pasando por el voltaje, pero el voltaje solo contribuye con el valor del voltaje, no 30 voltios. Pero estoy pasando por una sola resistencia. Es decir, cuando planteé esa ecuación de la malla y tengo una sola resistencia, entonces voy a poder hallar esa corriente directamente. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona la malla. De A a B no pasa nada. De B a C no pasa nada. De C a D no pasa nada. Ahora, desde A a E paso por una resistencia. ¿Y qué dijimos? Que si paso por una resistencia y voy en la misma dirección que la corriente, en este caso sí, porque estoy yendo de D a E y la corriente va hacia la derecha también, entonces voy a colocar menos R por I. En este caso la resistencia es 30 y la corriente es 2. Entonces, menos 30 ohmios por I. Luego de E a F no pasa nada, de F a I no pasa nada, de I a J no pasa nada, y de J a A paso por un voltaje. Y dijimos que para el voltaje o la pila, el signo que le voy a colocar es el signo con el que salgo. Entonces, si voy de J a A, de derecha a izquierda, estoy saliendo con el signo positivo, por lo tanto voy a poner más 30. Y llego a A. Y la ley de las mallas me dice que eso da 0. Si empiezo y termino en A, eso da 0. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, puedo despejar, ¿no? Paso el 30 y... exacto, el 30 por I2 a la derecha y lo volteo. Tal que me quede positivo en ambos lados. Luego paso
el 30 dividiendo, tal que me da que la corriente es 1 amperio. De nuevo, las unidades de corriente son amperios. Entonces la corriente 2 vale 1 amperio. Muy bien, vamos a aplicar ahora otra malla. No voy a hacer la misma, ¿verdad? Porque ya la hice y ya calculé el valor de la corriente 2. Bueno, entonces vamos a hacer la siguiente, ¿verdad? Que involucra solo a la corriente 3. De nuevo, yo podría escoger por lo menos esta malla aquí chiquitica, ¿verdad? CFHG. Pero si hago eso, en esa ecuación me va a aparecer dos incógnitas. Y entonces va a ser complicada la cosa. Entonces, vamos a escoger esta. A, B, C, F y J, A, B, C fija. ¿Sí? No paso ni por arriba ni por debajo, sino que estoy pasando por el medio. Entonces, nuevamente, de A a B no pasa nada. De B a C no pasa nada. Ahora, de C a F me encuentro una resistencia. Y me doy cuenta que estoy en la misma dirección que la corriente. Por lo tanto, voy a poner menos la resistencia, que es 10, por la corriente 3. Luego, de F a I no pasa nada, de I a J no pasa nada, y de J a igual. Estoy saliendo por el signo positivo. Por lo tanto, coloco más 30 y eso es igual a 0. Porque de nuevo la ley de las mallas me dice que una circulación cerrada es igual a 0. Entonces, bueno, despejo, ¿verdad? 30 entre 10, tal que la corriente 3 da 3 amperios. Y bueno, por supuesto, vamos a escoger ahora otra malla. Fíjense que si tengo 4 incógnitas, que son 4 corrientes, necesito al menos 4 ecuaciones. Entonces, tengo dos ecuaciones de los nodos que en el fondo eran la misma, entonces tengo una sola, y entonces necesito 3 mallas, ¿verdad? De nuevo, hay otras mallas aquí en el medio, ¿verdad? O esta grande, ¿no? Por ejemplo, D, S, G, H, F, D. Pero esas son mallas que no necesariamente las voy a utilizar. De nuevo, yo voy a ser ingenioso y ver cuál es la mejor manera. Entonces, si consigo una malla por la cual solo haya una resistencia, voy a utilizar esa. A veces es inevitable pasar por más de una, como vamos a ver en el ejemplo 2. Pero si lo puedo, lo hago. Entonces, vamos a escoger ahora la malla que pasa, que incluye la corriente 4, que es esta que está aquí abajo, ¿no? ABC, GH, FI, JA. Entonces vamos por acá debajo. Entonces igual, ¿no? De AB no pasa nada, BAC no pasa nada, CAG no pasa nada. Y acá de GH me encuentro con una resistencia. Voy en la misma dirección que la corriente, que es a la derecha. Por lo tanto, pongo menos la resistencia 30 por la corriente 4. Luego por acá no pasa nada. Y cuando pase por el voltaje, más 30. Igual a 0. Despejo y me da que la corriente es 1 amperio. Ahora fíjense, la corriente 1 no atraviesa ninguna resistencia. Entonces no tengo una ecuación directa que me diga I1. Pero trabajamos la ecuación de los nodos que relacionaba la corriente 1 con la 2, 3 y 4, que ya las acabo de calcular. Entonces, una vez que tengo todas las ecuaciones planteadas, ¿verdad? Procedemos a resolver el sistema. Claro, acá, por la facilidad del ejercicio, ya resolvimos varias de las corrientes. Y falta una, que es la I1. Entonces, obtuvimos los valores de las corrientes I2, I3 y 4, que son los siguientes. Y con la ecuación 1, que era la ecuación de los nodos, podemos hallar el valor de la corriente faltante. Entonces la ecuación 1 me decía que I1 es igual a I2 más I3 más I4. Bueno, sustituyo y ya, ¿no? I2 vale 1, lo acabo de calcular, I3 vale 3, I4 vale 1. Y si sumo eso me da 5. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque si esta corriente de 5, cuando llega acá, se separa en 3. En un pedacito que vale 1, un pedacito que vale 3 y un pedacito que vale 1. Fíjense, si las tres resistencias fuesen iguales, la corriente se divide exactamente en tres pedazos iguales. Pero como acá la resistencia del medio es más pequeña, vale 10, las otras valen 30, quiere decir que por aquí hay menos resistencia y más corriente va a fluir por aquí. Y efectivamente la corriente más alta es la 3. Y entonces, bueno, así vamos a resolver todos los ejercicios, ¿sí?
con esa receta, primero nombro los puntos, luego escojo la dirección, luego aplico la ley de los nodos, la ley de las mallas y resuelvo las ecuaciones y voy hallando las distintas corrientes. Entonces, en el ejemplo 2, vamos a ver que hay algunos casos donde no puedo hallar la corriente directamente, como dice acá. Entonces, vamos a ver cómo trabajamos esos ejercicios.